Señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, lo que otros a diario no te muestran, lo que otros a diario te ocultan, aquí te lo contamos. Tenemos hoy un programón por delante con muchos temas de la actualidad caliente y con muchas cosas para develar también en la jornada de hoy. El primer tema, yo me la banco, dijo la ministra Patricia Bullrich en una actitud hoy envalentonada frente a los senadores, pero donde poco, muy poco, pudo decir sobre la desaparición de Santiago Maldonado a 15 días de su desaparición forzada. La ministra poco puede decir sobre la desaparición de este ciudadano argentino en el sur y por lo contrario fue a defender a la gendarmería, a encubrir a la gendarmería y a decir la gendarmería no ha tenido nada que ver, cuando las investigaciones, cuando los testimonios ante la justicia están indicando lo contrario. Enseguidita vamos a ver un testimonio revelador de los mapuches hablando allí en el territorio donde se lo llevaron a Santiago Maldonado, donde desapareció el 1 de agosto Santiago Maldonado, realmente esclarecedor. El testimonio de los mapuches contado en primera persona, enseguidita se lo vamos a mostrar. El otro tema lo dijo el gobernador de la provincia de Jujuy, el emperador Gerardo Morales I de Jujuy. La mansión de Milagro. Milagro Sala es una delincuente, dijo Gerardo Morales, un dirigente político. Habría que empezar a ver, tal vez, ¿no?, las casas de los dirigentes políticos de la Argentina. Tendríamos que tal vez, así como él se permitió mostrar una foto vieja de una supuesta casa de Milagro Sala, tendríamos que ir a ver la casa de los dirigentes políticos que han hostigado todo este tiempo a Milagro Sala, ver cómo viven ellos, a ver si es diferente, mejor, si viven en una situación más humilde. Bueno, la mansión de Milagro Sala. Y por último, la CGT finalmente ratificó la marcha del próximo 22 de agosto contra el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a estar hablando enseguida con Hugo Yasky, también con Leonardo Fabré, sobre toda la interna sindical que había, ayer lo contamos aquí en la CGT, pero que bueno, finalmente por presiones de las bases ha sido ratificada la marcha del 22 de agosto por parte de la CGT. Bueno, hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en el Senado. Dejó frases muy contundentes, fue muy envalentonada en la actitud que tiene el gobierno, pero muy poco pudo decir sobre Santiago Maldonado. Nuestro hashtag 15 días sin Santiago. Tenemos que hacerlo hoy, recorrer toda la Argentina y el mundo, para que se sepa que el Estado argentino poco y nada está haciendo para encontrar con vida a una persona que se la llevaron con vida y que fue vista por última vez el 1 de julio. Lanzaron la teoría del camionero, ayer lo estuvimos comentando. La teoría del camionero que había levantado en Ceibas, en una bicicleta Santiago Maldonado, después que lo habían visto en un maxi kiosco comprando mercancías, del pueblo, la teoría ridícula del barrio de Gualeguaychú, donde todos eran parecidos a Santiago Maldonado. Bueno, obviamente se cayó esa opereta, una opereta absurda, se cayó porque no era Santiago Maldonado. Después dijeron Mendoza. Ayer era Mendoza, lo habían visto en un monasterio de Mendoza. Ya hoy nadie habla. Hoy la ministra de Seguridad habló de una denuncia judicial del 26 de julio sobre un hombre apuñalado en Epuyén, que, bueno, sin identidad. Cuando se dice, cuando los testigos ratifican que el 1 de agosto desapareció de allí, del territorio mapuche, Santiago Maldonado, permanentemente desviando porque no quieren investigar a la gendarmería, que es la que está realmente involucrado
en esta labor, ¿no? Bueno, ¿qué dijo hoy la ministra? Así con muy pocas respuestas, pero muy envalentonada, reitero. Dijo, sería una gran injusticia tirar un gendarme o un policía por la ventana. Esa es la fácil. Nada está absolutamente probado. No lo voy a hacer. Me la banco yo, dijo Patricia Bullrich. Bueno, a ver, hay que recordarle a la ministra que en territorio bonaerense, que es de su territorio, que es de su partido político, tanto la gobernadora como el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, viven separando a policías cuando se comprueba algún acto de corrupción o cuando algún ejemplo de gatillo fácil ocurre, separan policía. No es el fin de nadie, es lo primero que se hace, separar a quien está sospechado. Bueno, acá no se lo hace y la ministra hoy bancó la gendarmería. La otra frase que tiró la ministra: si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente y echarlo solo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Bueno, hay tres testimonios ante la justicia que prueban realmente y que sostienen que la gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Pero, mire, el próximo programa, el fin de semana, de ADN, del programa periodístico que está realizando unas excelentes investigaciones aquí en la pantalla de C5N, nuestros colegas de ADN estuvieron en el territorio mapuche. Por primera vez un equipo periodístico estuvo allí, se metió, no se quedó con esta teoría del gobierno que son terroristas, porque además sabe que yo quiero repasar esta noche, porque tenemos que ir a veces a nuestra Constitución Nacional, y la Constitución reformada del año 1994 en la República Argentina. Artículo 75, inciso 17, que dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de la tierra que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Artículo 75, inciso 17 de la Constitución reformada en el 94. Vamos a la ministra hoy en el Senado. ¿Por qué el gobierno no asume esta responsabilidad de ponerse al frente de esta investigación para que terminemos con esta historia y que aparezca Santiago Maldonado con vida? Esto es lo que hay, porque nosotros nos vamos a ir de esta reunión y usted ha estado acá, pero no nos vamos con nada nos vamos. Abrirnos a todas las posibilidades, abrirnos a las hipótesis que puedan haber y realmente buscar a Santiago sin un prejuicio respecto o sin querer interponer previamente una hipótesis como la hipótesis hegemónica. No dilatemos más. Entonces quiero que me responda y concretamente sobre la orden judicial. ¿Cuál es la orden y si usted tiene copia de la orden judicial que autorizaba a la Gendarmería a ingresar a la comunidad? Nosotros tenemos la orden del juez y una vez que la Gendarmería es agredida y atacada en la Ruta 40, se comunica con el juez por teléfono y el juez ordena, es decir que bajo orden judicial, el juez
ordena, y lo puede decir, el juez lo ordena entrar a la comunidad frente a la situación que se da en ese momento. Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento, no nos pudimos comunicar con los padres, una situación muy difícil de negación, no se procede a ninguna detención, tenemos algún material. Bueno, parte de lo que decía, reitero, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago que estuvo la semana pasada aquí, es un poco el portavoz de la familia, hace instante ha sacado un comunicado donde están, dice en nombre de la familia, absoluta y totalmente indignados con lo que la ministra Patricia Bullrich ha dicho y la falta de respeto hacia Santiago Maldonado y hacia toda la familia de Santiago. Ahora sí, vamos a ver entonces el informe de nuestros colegas de ADN. Por primera vez hablan los mapuches que lo vieron y estuvieron con Santiago Maldonado. Allá arriba donde están ahora apostados los mismos efectivos que venían a reprimir ese mismo día, bajan con un Unimog y 2 camionetas de gendarmería. Santiago está aquí atrás nuestro y ahí es donde nos corren hasta lo que es la tranquera, así. Y gendarmería nunca paró de tirar. Así que nosotros seguimos haciendo autodefensa porque eso es lo que hacemos nosotros aquí los conis y los huaychafes, lo que su rol principal es defender a la gente de las comunidades. ¿Podemos mostrar con un de revoleo? Una piedra así, colgado. Ahí tira. Pero con esto nos defendemos nosotros. Ante las 9 milímetros y la escopetazo de la policía. ¿Y le pegas a alguien con esa? No, es muy poco efectivo. Aquí donde nosotros saltamos, aquí nos atraviesan un moca acá, que se paran los tiradores y rompen un candado que teníamos antes ahí, e ingresan. Y nosotros nos replegamos para el río. O sea, en este momento acá iban corriendo ustedes 7, entre ellos iba Santiago también corriendo. Sí, lo que decían era, nos iban correteando y iban diciendo, maten a uno, y como no dejaba de cesar nunca los tiros de la gendarmería. Y ahí todos corren, Santiago también corre sí. En ese momento. Ahí están las cosas que quemaron los gendarmes, mandan derecho a prender fuego todas las cosas que están acá, que ahí como se puede ver las cosas que les decía hoy, acá teníamos material de construcción para hacer una casa. Lo que les voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Pero esa visera la tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo a donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que está vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelvan al compañero muerto, vivo, como sea, pero que lo devuelvan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte del río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya una vez que, porque acá ya no se ve para arriba. Entonces ya no nos iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos al río. Acá se tiran. ¿Acá se tira Santiago también? Acá nos tiramos todos. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corriente tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí. Exacto, los ríos. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdimos. Lo vista. Y de ahí donde sube para arriba. Y a donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los efectivos hacia al costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión,
Se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale de un basquete. Y eso fue el último que se pudo apreciar de eso. Bueno, es impresionante el testimonio logrado por nuestros colegas de ADN. El próximo domingo a las 20 el informe completo, pero la primera vez que se ve el territorio coincide absolutamente con las declaraciones previas, coincide con lo que los mapuches han declarado en sede judicial, el testimonio reservado, donde ahí se veía el río, que no tiene mucho caudal, no es torrentoso, las ramas donde se esconde, los arbustos donde se esconde, donde lo saca la Gendarmería Santiago Maldonado y donde se lo llevan. Hasta las huellas del Unimog estaban allí. Todo lo que está negando hoy por hoy el gobierno, lo que negó hoy la ministra de Seguridad, que esto está. Hoy se hizo un rastrillaje, además allí, ordenado por el juez que está investigando, el juez Otranto. En ese rastrillaje se encontró un collar que perteneció a Santiago Maldonado. Se encontró otro elemento más en el lugar que prueba que Santiago Maldonado estuvo ahí y que allí fue la última vez que se lo vio con vida, el 1 de agosto. Entonces, ¿cómo la ministra puede hablar hoy y tirar allí, y algunos medios ya lo han tomado, como la teoría del camionero, la teoría del monasterio de Mendoza, que se han caído por sí solas, que hay otra posibilidad de que el 26 de julio en Epuyén alguien apuñaló a una persona cuando los elementos están ahí? Ahora, es la justicia, es el juez Otranto el que rápidamente tiene que activar la investigación, porque perdió 15 días la justicia. 15 días han perdido. 15 días después van a hacer hoy el rastrillaje y el allanamiento. Con la tardanza que hicieron también el allanamiento en la propia Gendarmería Nacional, donde vieron cómo habían limpiado las camionetas y donde habían violado la faja de seguridad de una de esas camionetas. Entonces, ¿cómo la ministra puede salir hoy a defender de la forma en que lo hizo? ¿Y por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué la ministra defiende con tanta potencia a la Gendarmería? ¿Por qué se inmola tanto? Y si después se puede, y si se comprueba judicialmente que fue la Gendarmería, ¿cómo queda la ministra de Seguridad? Inmolándose por la fuerza de seguridad. Bueno, esto hay que verlo, hay que seguir analizándolo. Estamos ya con Elizabeth Gómez Alcorta, que ha estado siguiendo, estuvo ella acá la semana pasada y ha estado siguiendo todo este tema también. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, a ver, ¿qué conclusiones sacás de la exposición de la ministra, de lo que pasó hoy con este rastrillaje y las nuevas pruebas que se han encontrado, no? Creo que lo que hace la ministra Bullrich es un acto de defensa. Es como si estuviese preparando su propia defensa, porque ella es, al ser responsable política de mínima de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cada vez que habla, ella lo que está haciendo es defenderse frente a lo que ya para todos es evidente, digamos. Los primeros días podía alguno todavía quedarle alguna duda, algún margen de duda, pero día a día lo que fue pasando con tardanza, como bien decías vos, es que se fue acreditando que el relato que pudimos nosotros contar la semana pasada, finalmente se pudieron introducir por identidad reservada 2 testimonios, hubo un tercer testimonio que también se introdujo para poder presentar este relato. Todas las pruebas que se fueron realizando son acordes a ese relato y cada vez que la ministra, que es centralmente la vocera que está actuando en este tema, habla, y esto nos deja a todos un poco perplejos, lo que hace es configurar, por un lado, la conducta típica de desaparición forzada de persona, que es negar el paradero, negar las responsabilidades, negar información, y yo creo que lo que centralmente hace es defenderse porque ella es responsable de estos hechos. ¿Qué otra acción se puede llevar adelante, dado que también la justicia, ¿no?, ha actuado con mucha lentitud? Recién hoy se hizo este rastrillaje y bueno,
poco se conoce además, ¿no?, de lo que el juez está investigando con el secreto de sumario establecido. La verdad es que el primer rastrillaje se hizo el otro sábado, es decir, hace 7 días atrás, 8 días atrás. Hoy se hizo un segundo rastrillaje. Creo que hay una serie de medidas que se están llevando adelante que, como yo digo siempre, está bien que nosotros no las sepamos. Sí llama la atención, por lo menos si es efectivamente así, que recién en el día de hoy, es decir, 15 días después, el Ministerio de Seguridad aporte el listado completo de los gendarmes que intervinieron. Claro. Eso me parece que habla, bueno, esto que estamos, de lo que estamos diciendo, no solamente de la falta de colaboración, que podría ser lo de mínimo, no un tema de omisión, sino un acto de encubrimiento y un acto de defensa de parte de lo que no se Bullrich, puede negar. Claro, lo que no se puede negar, Elizabeth, lo que no se puede negar, que lo niega y lo sigue negando la ministra, es que Santiago Maldonado estuvo allí y que se lo vio el 1 de agosto por última vez. Creo que por eso, cada vez que lo niega, configura, recordar lo que yo decía la otra vez, digamos, una desaparición forzada implica una privación ilegal de la libertad por parte de miembros de estatales, de funcionarios estatales, sumado más la negativa de reconocer esa privación ilegal de la libertad, la negativa de dar el paradero, son dos partes. Cada vez que ella hace público que dice no sé si estaba ahí, no hay pruebas de ello, cuando todo eso ya está claramente comprobado que es lo contrario, configura la figura de desaparición forzada al negar justamente lo que es ya a esta altura absolutamente innegable. Bueno, permíteme un minuto, quédate allí porque ahora vamos a hablar del tema Milagro Sala, que es el otro tema que estamos planteando. Gabriela, vos has seguido el tema de Pablo Nochetti, uno de los mapuches justamente lo nombra. Dice, Pablo Nochetti daba la orden de que había que cazar a los gendarmes, ¿no? Sí, la verdad es que todo este caso, como decía recién Eli, es doloroso, ¿no? Además de la responsabilidad del Estado y de todo lo que está pasando. Digo, lo que está claro es que Nochetti estaba ahí, que estaba dirigiendo el operativo, y también Bullrich está de esta manera defendiéndose a ella misma, porque fue quien dio su jefe de gabinete, es el que da la orden y es el que lleva adelante este operativo. Yo a veces escuchando a Bullrich, esta cosa de hacerse la matona, ¿no? Para decirlo de alguna manera, yo me la banco, ¿y a quién le importa que ella se la banque o que no se la banque? Si lo que tienen que, la responsabilidad como poder del Estado es decir dónde está Santiago Maldonado, qué pasó, dónde está, cómo fueron las actuaciones de la fuerza. ¿Quién le pide que tire un gendarme por la ventana? Nadie le pide que tire un gendarme por la ventana. Digo, una cosa es pasar la disponibilidad a un gendarme, presentarlo ante la justicia, hacer todas las cuestiones que en democracia y con un sistema de derecho hay que hacer, y otra es hablar en estos términos en los que se está refiriendo como una matona, a ver quién es más bravo de los dos, que es básicamente lo que fue hacer Nochetti al sur, porque el discurso de hoy de Patricia Bullrich reproduce de alguna manera lo que estuvo haciendo su jefe de gabinete en el sur y que contaban recién los mapuches de los vamos a cazar a todos, ¿no? Esta idea del Estado matón, del Estado llevándose por delante las libertades, la justicia y el Estado de Derecho, es sin duda lo que se vio hoy en la Cámara de Senadores y es sin duda el accionar de Nochetti que termina con que estamos hoy, 15 días después, reclamando la aparición con vida de Santiago. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema y también vamos a volver con Elizabeth de la otra noticia. Hoy el juez, varios días después, ya ha vencido el plazo para llevar a la prisión domiciliaria de Milagro Sala, anunció que mañana va a hacer una inspección ocular a lo que Gerardo Morales I, el emperador Gerardo Morales I de Jujuy, ha definido como la mansión de Milagro Sala. Hoy publicaba, bueno, acá vemos la foto, ¿no?, que se está denunciando justamente que está totalmente destruida, ¿no? Y esto decía hoy a través de un tuit Gerardo Morales I de Jujuy: no comparto la resolución de CID y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión. Es una gran injusticia. Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo. Es decir, la está tratando de delincuente y también de ladrona. Elizabeth, esta es la casa, ¿no? Acá se ve, esto fue parte de las cosas que fueron saqueadas de todo de la obra de Milagro Sala, ¿no? Esta era la casa, la mansión,
en este estado se encuentra ahora, y el juez ha dispuesto que a esta casa, que no tiene ventanas, que no tiene inodoros, que no tiene los servicios mínimos, sea llevada, sea trasladada en las próximas horas Milagro Sala. Ahí vemos la casa, una casa que está despojada de todo, no tiene ni lo mínimo indispensable para la dignidad de una persona. Y Elizabeth, ¿qué es lo que van a hacer ahora ante esta situación y frente a lo que dijo el gobernador Gerardo Morales, ¿no? Que la tildó de delincuente y ladrona? A ver, vamos por dos partes. Por un lado, esta disposición, esta resolución la tomó hoy a la mañana. Nosotros fuimos notificados a las 9 de la mañana por el juez Mercó. Y a la vez dice que la defensa y Milagro tiene que decir si está en condiciones esa casa, que claramente Mercó sabe que no está en condiciones, no tiene ni una canilla, no tiene luz, no tiene agua, no tiene calefacción. Además, hay que pensar que Milagro vivió hasta el día que fue detenida en una casa en San Salvador que no es de su titularidad, pero vive ahí su compañero y marido Raúl Noro. Cuando a Raúl Noro le dieron la prisión domiciliaria, el mismo juez Mercó se la dio en esa casa. Y lo cierto es que las prisiones domiciliarias se dan en el domicilio de las personas. ¿Y por qué no este cambio entonces? ¿Por qué este cambio? Bueno, el cambio tiene que ver, primero, con que es una casa que está destruida y saqueada durante estos 18 meses. Segundo, porque es una forma más de hostigar, es una forma más de seguir diciendo que no la quieren a Milagro en San Salvador. Es una forma de... Hay una decisión política. No, digo, hacer como que... Claro, hay una decisión política. No hay ninguna duda. Mira, Gustavo, el juez dice que hay dos casas. Una en la que vive, es su domicilio, y por eso de ahí prisión domiciliaria, y una de que ella es titular de un inmueble. Nunca vivió, jamás vivió en el domicilio al que la están mandando ahora. Pero además, ordenó una inspección ocular en la casa en la que vive, ordenó una inspección de ni más ni menos que de gendarmería, que quien quiere que lo custodie va a ser gendarmería. Venimos justamente de un informe de Santiago Maldonado. Sin embargo, a la otra casa, a la que la están mandando, no la inspeccionó, no mandó a gendarmería y la manda a la que no inspeccionó y a la que no no hay un informe en virtud de seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna duda que hay una sola y única intención con esta resolución, que es molestarla, hostigarla y seguir persiguiéndola. Nosotros presentamos en el día de hoy, a la tarde, un escrito diciendo que la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana se tomó porque corre riesgo la vida y la integridad física mientras Milagro esté presa. Milagro necesita estar fuera del penal y le pedimos que en el día de hoy la trasladaran a esa casa, a donde sea. Milagro va a estar bien fuera ahí. Milagro, lo hablamos, yo la llamé por teléfono a las 9:30 de la mañana, 9:20 de la mañana, y quedamos que no importa, la quieren mandar ahí, la quieren mandar a una casa sin luz, sin agua, quieren ese show. Pues bien, Milagro va a ir ahí porque Milagro va a estar mejor ahí con los suyos, con su marido, con sus hijos, con sus nietos, que en el penal a disposición. ¿Cuándo se haría este traslado? Bueno, el problema es que son dos los jueces que están interviniendo y el segundo juez, que es Puyens Hermanos, quien durante estos más de 16 días, recordemos que el viernes pasado venció el plazo que dio a la Comisión Interamericana para resolver la medida cautelar, para cumplir con la medida cautelar, delegó todo el trámite en estos 15 días en Mercó. Hoy que el juez Mercó dictó esta resolución que estamos hablando, el juez Puyens Hermano ordenó una nueva inspección para mañana a las 8:30 de la mañana al mismo domicilio que estamos denunciando, que está destruido y que el juez lo sabe. Por lo tanto, son más dilaciones, más espera, más ansiedad, más hostigamiento a Milagro, porque ustedes imaginen el día de hoy de Milagro, el largo día de hoy de Milagro, el día de los hijos de Milagro, de los nietos, del marido, y esto es lo que ellos buscan. Y esto, una vez más, junto con el tuit que recién ustedes hacían mención, que hablaba de vergüenza, empezaba diciendo vergüenza es que un gobernador hable de delincuentes cuando no hay ninguna condena, hable sobre propiedades de las cuales no están siendo investigadas ni nunca fue objeto de investigación, que ponga imágenes que me gustaría y nos gustaría la defensa saber de dónde la sacó, cómo hizo tareas de inteligencia para tener un dron filmando, él que es miembro del Poder Ejecutivo de la provincia, sobre un inmueble que no es de su propiedad. Vergüenza es lo que hace Morales, vergüenza les tiene que dar a ellos. Milagro está más entera, Milagro está con su dignidad entera, y si tiene que ir con una vela
y con un colchón a ese domicilio es lo que vamos a hacer y es lo que estamos exigiendo y pedimos que se haga en el día de hoy. Y sin embargo tenemos que esperar a ver qué resuelve en el día de mañana el juez Puyén Germano. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias. Gracias, buenas noches. No, por favor, a ustedes. Bueno, muy bien, otro tema, enseguida vamos a volver con todo este debate, vamos a seguir con Gabriela. Otro tema hoy, el gobierno anunció el aumento para los jubilados. Berco, alcanza, es lo que dice el gobierno, la mínima de 7.246 pesos. Sí, Gato, efectivamente, hoy lo anunció el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto con Emilio Basavilbaso. Hay una nueva cuota de la movilidad jubilatoria por ley para jubilaciones, asignación universal por hijo y también para la nueva jubilación trucha o jubilación parcial, la PUAM, la pensión universal para adulto mayor, que es menos que el mínimo, una especie de ayuda, pero que perforó el piso de haberes para los jubilados. Los haberes nuevos son los que vemos en pantalla. A partir del 1 de septiembre se va a cobrar 1.412 por hijo por asignación universal. Ese también es el valor del salario familiar para los que más alto lo cobran. Luego va a una escala descendente en función de cuando suben los sueldos. Y la jubilación mínima a partir de septiembre pasa de los 6.924 pesos a 7.246. Esto significa una recomposición en el año 2016. En todo 2016 las jubilaciones aumentaron en las dos cuotas de movilidad 31,7. Y acá está la explicación de por qué corren de atrás. Cuando usted ve estos números se da cuenta por qué la jubilación podía comprar 100 kilos, si podía comprar 100 kilos de pan en 2015, el año pasado pasó a poder comprar 87 kilos de pan. Y este año puede mejorar frente a la inflación, porque tiene un rezago por la fórmula de la movilidad, pero apenas va a recuperar y va a terminar comprando 90 kilos de pan, por ponerlo en poder adquisitivo de un bien sencillo. Volvé al cuadro, Nico, y ahí te muestro la diferencia. La inflación de los jubilados que midió el Instituto Estadístico de los Trabajadores, del CGT-CTA, fue 44% el año pasado. Esto es por lo que subieron los remedios, los servicios, que los jubilados gastan una gran cantidad de su ingreso en servicios, y los alimentos. Bueno, eso significa una pérdida de poder adquisitivo de 12 puntos porcentuales. Es una rebanada asesina para los haberes de los jubilados. Y este año, aun cuando las dos cuotas completan un 28%, la cuota de marzo y de septiembre, y aun cuando la inflación interanual, hoy la interanual de Ciudad de Buenos Aires sea más o menos un 23%, todavía muy por encima de la meta del 17%, pero netamente más baja que el año pasado, lógico, incluso recuperando, incluso aunque la inflación interanual se mantenga en ese 23% y se recupere en 5 puntos, van a ser 5 puntos de los 13 perdidos el año pasado. ¿Y qué pasó con la asignación universal por hijo? Acá tienen también la comparación, utilizando los datos de, en este caso, la inflación de Ciudad de Buenos Aires. Tomamos la de Ciudad de Buenos Aires porque el INDEC el año pasado hubo varios meses que no informó la inflación. Fíjense, el año pasado la AUH entre las dos cuotas aumentó 31,7%. La inflación fue del 41%, algo menor que la de jubilados, que había sido el 44%, pero 10 puntos más que la recomposición de la UH. Y este año, aun cuando ese 28% sea superior al 22,9%, vas a tener 5 puntos de recuperación de los 10 perdidos el año pasado. Ahí tenés, Gato, la explicación de por qué esto que el gobierno presenta como una gran ganancia frente a la inflación de este año te deja todavía muy por debajo de 2015. Bueno, muy bien. Ahora enseguida nos vamos a meter en el debate con este tema. Está Hugo Yasky, Gabriela Cerruto ya habló, está Leonardo Fabré. Enseguida vamos a estar hablando de la movilización, de lo que anunció la CGT, pero retomamos también el hashtag nuestro esta noche, 15 días sin Santiago, la presencia, como veníamos indicando, de la ministra Patricia Bullrich en el Senado y las pocas explicaciones, ¿no, Gabriela? Yo te preguntaba por esta figura de Pablo Nocetti, que hoy Patricia Bullrich defendió enfáticamente. Dijo, es un excelente jefe de gabinete, no tiene nada que ver que haya estado con la dictadura, acá nadie puede tirar la primera piedra. Bancó todo, Gendarmería, Pablo Nocetti, todo bancó hoy Bullrich. Sí, a ver, a mí no me extraña nada de un gobierno con el sesgo conservador que tiene este gobierno, que estemos atravesando las situaciones. Vos mirá tus informes de hoy. Digo, Santiago Maldonado, Milagro Sala,
posible fraude o por lo menos manipulación de los datos en una elección. Digo, esos son todos los componentes de los gobiernos conservadores y de los gobiernos que durante tantos años en la Argentina han llevado planes económicos como el que está llevando adelante y que al mismo tiempo violan las garantías democráticas de la manera en que las está violando este gobierno. Que llevemos 15 días con una desaparición forzada en la Argentina y que nadie se haga cargo y que el gobierno, que la representante del Estado vaya hoy al Senado a deslindar de responsabilidades, digo, ella, que sabe perfectamente lo que es una desaparición forzada, porque también hay que decirlo, digo, Patricia Bullrich era una joven en los años 70, digo, y debe tener amigos, compañeros que han sufrido la desaparición. Ella dijo hoy, ¿no?, que todos los días desaparecen personas en la Argentina. Pero digo, hablar con esa liviandad, dijo como 5.000, ¿no? Algo por el estilo. Digo, estamos hablando de alguien que estaba en un lugar y que en el medio de una represión de gendarmería fue llevado por gendarmería y desde entonces se desconoce su paradero. Eso es una desaparición. Y lo que tiene que quedar claro y lo que tiene que llenarnos de vigor en la lucha por este tema es que, ojo, porque los desaparecidos, que cuando fueron 30.000 en Argentina, no empezaron por 30.000, empezaron por uno, ¿no? Son caminos que se recorren paso a paso, son puentes que se van cruzando uno por uno, y si no logramos frenar esta actitud del Estado de negar lo que está sucediendo es que Santiago Maldonado no aparece desde hace 15 días, después de que estuvo en el medio de una represión de gendarmería. Digo, de eso tiene que hacerse cargo el Estado, de eso hay un reclamo ya internacional sobre el tema, y Bullrich está defendiendo, digo, yo creo que hay dos cosas. Por un lado lo defiende a Nocetti porque debe ser el que le resuelve una cantidad de problemas a ella en sus relaciones con la fuerza. Bullrich no tiene acostumbradas a esta historia de hacerse, bueno, Hugo y los sindicalistas lo saben mejor que yo, cuando en los 90 se hacía la matona o la que ella peleaba contra, y mientras tanto le bajaba el 13% a los jubilados, ¿no? Porque siempre cuando uno tiene que gritar e impostar la voz es porque está llevando adelante alguna iniquidad. Y es el caso sin duda de Patricia Bullrich, que hoy se pone en esta actitud matona en el medio del Senado para, en lugar de dar explicaciones, defender a quien no tiene nada que ver que haya sido abogado de los militares. Claro que tiene que ver que haya sido abogado de los militares. Por supuesto que tiene que ver, porque cuando fue abogado de los militares, lo que hizo fue defender a esos militares que habían participado en el sistema de terrorismo de Estado. Hay una concepción, exactamente, ahí voy, hay una concepción ideológica. Estaba con la gendarmería, ustedes mostraron en el sitio Nuestras Voces la semana pasada la presencia de Nocetti dándole la orden a los gendarmes, lo mismo que están diciendo los mapuches en el informe que recién mostrábamos. Pero además inventando, digo, ya conocemos esta película, ya la vimos, inventar un enemigo interno, lanzar a la gendarmería detrás de ese supuesto enemigo interno, con eso tratar de desviar la atención de otros temas que suceden. ¿Y por qué esta idea de no voy a entregar un gendarme? ¿Por qué no va a entregar un gendarme? Aparte no es entregar un gendarme, es poner a disposición de la justicia que se puede investigar. Nadie pide que entregue un gendarme, lo que se pide es que se cumplan los protocolos. Aparte, ¿por qué voy a tirar por la ventana un gendarme? ¿Quién habla en esos términos? ¿Quién pide que tire por la ventana un gendarme? Ahora, cuando hay otras investigaciones judiciales, piden a los gritos prisión preventiva de cualquiera para que no se interrumpa una investigación. ¿Alguien me puede decir que la gendarmería hoy no está interrumpiendo o está haciendo cosas para que no se pueda investigar qué es lo que hizo precisamente la gendarmería en el caso de Santiago Maldonado? Pero me parece que todo esto unido a lo de Milagro de hoy, yo creo que, perdónenme pensar mal, pero si el tuit de Morales estaba preparado antes de que se decidiera, la mandaron a esa casa para que Morales pudiera mandar ese tuit. Digo, es una operación armada. Está clarísimo que es una decisión política donde el propio Morales... Claro, pero además necesitaban decir, va a ir a esta mansión, con lo cual hicieron la foto, armó el tuit Morales y el juez decidió mandarle a esa mansión. Es toda una operación porque viven de armar operaciones de marketing y ponen en jaque a la democracia por eso. Hugo, donde hay una clara persecución, una vez más la demuestran hoy, contra Milagro Sala con este tuit de Morales, ¿no? Sí, creo que hay una línea que es muy coherente por parte del gobierno, es decir, persecución a los mapuches, persecución a Milagro Sala porque es una militante social, persecución a los que pertenecen a lo que ellos denominan las clases bajas, el pueblo, y odio de clase. Yo creo que este es un gobierno que tiene un profundo odio, una búsqueda de revanchismo. Gerardo Morales realmente a mí me produce ya una sensación de repudio en sus palabras, porque habla con desprecio por alguien que es una militante popular. Milagro Sala fue incorporada a ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, nada más ni nada menos que por Germán Abdala. Germán Abdala era el compañero
que cuanta asamblea había, la ponía Milagro Sala al frente de la asamblea. Entonces, un hombre como Gerardo Morales, que me parece bien lo que vos decías, mostremos las propiedades de Gerardo Morales, mostremos dónde tiene la plata Gerardo Morales. Que además estuvo denunciado por presunto enriquecimiento ilícito también, ¿no? Justamente de ahí parte el odio de Morales hacia Milagro Sala, porque Milagro Sala lo denunció a Morales por presunto enriquecimiento ilícito. Claro, ¿no? lo denunció a Morales y movilizó contra Blaquier. Claro. Y esos señores feudales jujeños no se lo van a perdonar. Del mismo modo que actúan con desprecio hacia, por ejemplo, los mapuches, y este muchacho que hoy está desaparecido, que no se trata de un crimen, se trata de un crimen de Estado, porque no es que desapareció a la salida de un estadio de fútbol en una gresca entre iguales, no, eran gendarmes. Y cuando hablamos de que no tengo por qué entregar un gendarme ni tirarlo por la ventana, no, es más grave, ahí estaba Nochetti. Ahí estaba el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Ahí estaba el Estado presente. Y el Estado se tendría que estar desviviendo por encontrar y por aclarar cuál es la situación. Así como está planteado, es encubrimiento de un crimen de Estado, hecho por los miembros del Estado. Leonardo Fabré, ¿basta el porcentaje que hoy dio el gobierno para la movilidad jubilatoria? No, en absoluto. Hoy la canasta está cerca de los 14.000 pesos. Por lo tanto, estamos muy atrás de lo que un jubilado necesita. Y más con las medidas que se han venido tomando respecto a medicamentos, a suspender pensiones, no solo las invalideces, también las pensiones comunes se llegaron a suspender. Se tuvo que suicidar un jubilado para que cortaran la suspensión de pensiones de ley. Por lo tanto, evidentemente la estrategia es de achicamiento del sistema público y de disciplinar a la Argentina en un sistema de seguridad social que tenga que ver más con las viejas AFJP, de las cuales Morales, cuando era senador, era un defensor de las AFJP y votó en contra la estatización del sistema jubilatorio. Pues es todo muy coherente, ¿no? Hay un boom de estos créditos Argenta que se dan tanto a los jubilados, primero empezaron por los jubilados, después ahora a beneficiarios de planes sociales. ¿Cree que esto puede haber ayudado al gobierno en las elecciones? ¿Es un paliativo? ¿Ayuda? ¿Endeuda a la gente? Fue una medida totalmente electoralista, a tal punto que es una sola vez que le puedes dar un aumento, y aparte la manejan los bancos. La tarjeta Argenta comienza como un servicio de ANSES para 250.000 comercios, y también se daban préstamos, no préstamos a través de los bancos donde se cobran intereses distintos. Blaquier fue uno de los que me dijo, ustedes estaban regalando los préstamos en ANSES, cuando realmente era un poco más baja, sí, porque era para los jubilados. Claro. O sea, la posición de ANSES en ese momento era una posición solidaria, de justicia social. Hoy la tarjeta Argenta, que comenzó bien hace 5 años atrás, hoy es un producto de los bancos, uno más. Y endeudar a los beneficiarios de la asignación universal es realmente casi delictivo, porque además aprovecharon eso para producir un cisma en la concepción de la asignación. La asignación era inembargable. Gracias a esto, hoy te embargan el salario y las asignaciones familiares. Hugo, ¿van a participar ustedes de la movilización del 22? Sí, vamos a participar y lo vamos a resolver mañana, que se reúne la CTA, el Consejo Directivo Nacional, y seguramente nos vamos a reunir con la otra CTA y habrá un anuncio conjunto. Creemos que es necesaria esa movilización y ser parte de una convocatoria que tiene que tener un fuerte contenido de unidad para parar la reforma laboral, la reforma previsional, que va a pretender avanzar todavía más en la quita de los recursos de los jubilados, y la famosa reforma tributaria,
que está pensada para que los ricos todavía les traigan más el dinero a los que menos tienen. Pese a las dudas, hoy la CGT confirmó la realización, porque ayer estaban todos muy pensativos y bastante temerosos después de los resultados. Dos chimentos del Consejo Directivo de hoy de la CGT. Primero se comentó este gráfico, el del triunvirato bailando al compás de las PASO. No les cayó muy bien a los triunviratos. Bueno, tal vez lo ayudamos a que defina, a que ratifiquen la marcha, claro, ¿no? a que no bailen tanto. Claro. Y el otro es que Pablo Moyano tuvo un áspero enfrentamiento con Armando Cavalieri, que en representación de los gordos, junto con Héctor Daer, no querían que se hiciera la marcha. Pablo Moyano le dijo un par de epítetos irreproducibles en televisión y finalmente terminó saliendo el anuncio. Bueno, sí, muchachos, no se preocupen tanto por nuestros gráficos, preocúpense por defender al laburante que cuando nadie se acordaba del laburante que echaban del Estado o de las empresas que cerraban, este programa era el que actuaba de contención y los mostraba. Así que, muchachos, preocúpense menos por los gráficos y más por lo que tienen que hacer. ¿Qué cambió, Gabriela, después de las PASO? Porque el gobierno dice que tuvo un triunfo resonante y que ahora les está dando la posibilidad de seguir para adelante con esto que decía Hugo, ¿no? Reforma laboral, jubilatoria. Mira, a mí no deja de asombrarme, digamos, todo eso y de indignarme, debo decirlo. Yo los miraba el domingo festejar y uno se pregunta, ¿qué festejan? ¿De qué se ríen? ¿Qué festejan? Porque la verdad es que, primero falta terminar el recuento en la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimas sospechas de que no solo retardaron y manipularon los datos para poder tener ese festejo absurdo el domingo a la noche, para engañar de esa manera a toda la sociedad el domingo a la noche, sino que también empieza a haber cada vez más serias sospechas de que hay manipulación de datos, de telegramas y en la carga de datos, y queremos que termine el escrutinio definitivo para saber exactamente cómo fue que terminó. Porque, ojo, no es que no importa, hay un empate técnico, el ejercicio democrático tiene dos partes. Una es cuando uno emite su voto y el otro es cuando el Estado lo cuenta y ese voto vale de acuerdo a lo que uno emitió. Si ese voto no está contado, si ese voto no está representado en el resultado final de una elección, no se termina el ejercicio democrático. No es que el ciudadano vota y después se olvida. Pero después que pase todo eso, el 70%, 65% de este país dijo que está mal. Dijo que está mal lo que está haciendo este gobierno, dijo que las cosas tienen que cambiar. En la ciudad de Buenos Aires, la mitad de la ciudad de Buenos Aires dijo que todo está mal. Para que te des una idea, en la ciudad de Buenos Aires, que han puesto un montón de plata y un montón de discursos y de marketing, discúlpame, en las villas, en la Villa 31 perdieron en todas las mesas, de la primera a la última. En la Villa en el barrio San Andrés perdieron en todas las mesas de la primera a la última. ¿Cómo? El triunfo al 50% de Carrió fue impactante. Está bien, pero el 50% que no los votó también representa, y eso es lo que digo, de qué se ríen, porque digo, Vidal lloraba por los pobres el jueves, esos pobres hoy siguen siendo pobres, siguen estando en la misma villa y siguen reclamando soluciones. Gabriela, te pregunto a vos y a Hugo también, que participó, que es candidato a diputado. Digo, en ese 60 o en ese 50% que vos decís de la oposición, hay también de todo, porque no hay una oposición en algunos sectores cerrada al gobierno. No importa, pero el que votó, también, pero pensé en quienes votan. Los que votan, eligen diferentes opciones para representar su enojo, su fastidio, su necesidad de cambio de rumbo de este gobierno. Eligen quien cree que lo puede representar mejor, con un discurso más duro, con un discurso más blando, con un discurso más de izquierda o menos. Pero lo que están expresando es que no están bien, y eso es lo que no quiere hacerse cargo el gobierno. Primero, en la provincia de Buenos Aires, hoy ya se están conociendo denuncias de los intendentes de cómo fueron robando votos. Denuncias muy graves. Cuando esto se termine de conocer, va a ser un escándalo. Segundo, si hubiésemos tenido el voto electrónico con esta misma empresa que ellos contrataron y que está denunciada en España y en otros países de Europa, estaríamos en este momento frente a un fraude fenomenal. La diferencia demuestra que ganó la lista de Unidad Ciudadana, que la ventaja va a ser mayor que la que en principio se pensaba que teníamos, y creo que si vos hacés, hoy lo veía, una relación histórica de las elecciones de medio término, salvo la de la Rúa, esta fue la elección más pobre que haya tenido un gobierno a mitad de término. Esto, por supuesto, tratan de ocultarlo los grandes medios, quieren mostrar como que fue un triunfo esplendoroso, y creo que lo que está claro es que Cristina Kirchner sigue siendo la cabeza de un proyecto popular, nacional, democrático, y que el gobierno no pudo borrarla del mapa a pesar
de los insultos, la negación, la persecución, la demonización. Leonardo Fabré, vos fuiste un crítico de la actual conducción de la CGT muy fuerte. ¿Cómo ves esta actuación? ¿Tiene que ir a una CGT unificada? ¿Cómo ves frente al gobierno parada? Bueno, sí, oportuno. Yo fui parte del secretariado hasta julio del 2016 y no quise ser parte de esta unidad. Reconozco que están haciendo un esfuerzo grande para no producir una ruptura. Creo que Juan Carlos Smith está tomando una posición, yo diría, definitiva ante este problema. Tengo la esperanza que quede un solo secretario general, porque aparte estamos modificando el estatuto de la CGT, que eso es horrible, digamos. Lo que necesita la CGT es un secretario general y que... ¿Cuál es la actitud definida de Smith? Bueno, hoy yo te puedo asegurar que Smith está decidido a enfrentar este plan económico hasta las últimas consecuencias. Bueno, de ayer los tres que mostraba, ¿no? Berco era el que más combativo estaba, ¿no? Es así. Bueno, quiero decirles, ¿querías decir algo, Berco, vos? No, es lo del voto electrónico. Sí, no, mañana estamos preparando con la producción un informe. Cuando Berco estuvo en Corea, pudiste ahí vivirlo en carne propia, ¿no? El tema del voto electrónico. Así que para mañana estamos preparando un informe que vamos a poner al aire sobre... no hay tiempo hoy, Berco, por eso. Así que mañana lo vamos a poner al aire. Entiendo. Y no te enojes. Así es la televisión. Así es la televisión. Pero... Estamos con un informe que va a ser muy revelador de lo que es el voto y de cómo puede fallar. Porque de hecho está prohibido en muchos países del mundo, ¿no? Sí. El tiempo es tirano. Es así, en Corea lo notable es que hasta en las escuelas dejaron de usar papel. Las escuelas no usan papel. Y sin embargo siguen usando papel para votar porque consideran que es lo único seguro. Bueno, gracias Gabriela. Gracias Hugo, gracias Leonardo, gracias compañeros. A las 22 además, en base a lo que estaba diciendo recién Hugo Yasky, enseguida cuando vayamos al encuentro de Roberto Navarro, tiene Roberto Navarro información exclusiva y además ha recibido la denuncia sobre muchísimas mesas con telegrama cero en la provincia de Buenos Aires. Nos contaba al inicio más de 11.000 denuncias, que ya habían sumado 13.000, así que enseguida tiene un documento revelador sobre ese tema. Pausa y volvemos.